Bien, bueno, vamos a ver lo que es reactivo limitante y reactivo en exceso. Cualquier cosita, aprietan la manito, así yo paro de hablar y bajo el micrófono para que no se interpongan las voces. Bien, ¿se ve bien ahí? Sí, sí. Bien, bueno, reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Qué quiere decir eso? Reactivo limitante habla más que nada del tipo de reactivo que se utiliza siempre hasta que se gasta, y reactivo en exceso es aquella solución que está saturada. Bien. Mayormente nunca se utiliza salvo en algunas preguntas. Bien. Bueno, acá nos dice calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Bien. Pero ¿qué pasa? No siempre nos van a decir determinar qué tipo de reactivo y determinar qué tipo de reactivo está en exceso. Bien. Fíjense, yo tengo 1,20 moles de aluminio y 2,40 moles de iodo 2. ¿Eso son datos o está haciendo una relación de masas? ¿Qué es para ustedes? Una relación. ¿Te está diciendo cuántos gramos hay de aluminio en tanto de yodo? ¿O solamente te está dando dos datos? No, no me está dando solo dos datos. Bien. Como nos da solamente dos datos, que por un lado son 1,20 moles de aluminio y 2,40 moles de yodo, bien, que estos serían como los datos imaginarios, y el aluminio y el yodo son mis reactivos en la reacción, tenemos que sacar reactivo limitante y en exceso. ¿Por qué sacamos reactivo limitante y en exceso? Por el simple hecho de que nos dan datos, no es que nos están relacionando como si fuera relación de masas. En relación de masas, por ejemplo, puede decir así, ¿cuántos moles de yodo 2 hay en 2,40 moles de aluminio? Bien, eso es relación de masas, que relaciona unidades de cada elemento en encontrar determinada cosa de un elemento en otro. Bien, fíjense que son dos cosas distintas. ¿Cómo vamos a sacar nosotros reactivo limitante o reactivo en exceso? De la siguiente forma. Primero que nada ponemos nuestros datos. Bien, de datos tenemos 1,20 moles de aluminio con 2,40 moles de yodo 2. Bien, para sacar reactivo limitante y reactivo en exceso, tenemos que hacer la siguiente división. Moles de dato sobre moles reales. Bien. Moles de dato, ¿cuáles serían? Moles de dato, esto es para cada uno de los reactivos, o sea, R1 y R2. R1 le pueden llamar al aluminio y R2 al yodo. Ahora, ¿cuáles serían los moles de dato? Moles de datos son los que me dan de dato. Si los tuviera en gramos, lo paso a moles, pero si lo tengo en moles, lo dejo como está. Entonces, moles de dato es todo esto. Y moles reales son los moles de la ecuación química. ¿Se acuerdan que en relación de masas habíamos visto que los moles es este número de coeficiente grande? Hasta vimos un ejercicio en el repaso. ¿Bien? Todo esto son moles reales. Antes que nada, antes de empezar el ejercicio, nosotros nos tenemos que fijar si esta ecuación está balanceada. ¿Está balanceada? No. Nos fijamos. 2 aluminio, 2 aluminio. 6 iodos, 3 por 2, 6 iodos. Está balanceado. ¿Bien? Sí. Una vez que está balanceada, entonces empezamos a hacer esta división para poder trabajar con reactivo limitante y reactivo en exceso. Bien. Reactivo limitante y reactivo en exceso, para que tengan una idea, o sea, mi forma de enseñarlo, yo digo que se divide en dos partes.
La primera parte es encontrar quién es el limitante y quién es el de exceso con esta división. Bien. Encontrar quién actúa como reactivo limitante y reactivo en exceso. Bien. Con ayuda de la división. O sea, utilizando moles de datos sobre moles reales. Bien. Y la segunda parte es resolver las preguntas. Pero ojo, las preguntas las resuelvo de acuerdo a mis datos. Bien. O sea, voy a tener un dato en limitante y un dato en exceso. ¿Qué dato voy a utilizar siempre? Dato en limitante. Dato del reactivo limitante, salvo que me piden relacionar con el exceso. Bien. Vamos a hacer la primera parte, que es encontrar quién es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Con quién quieren empezar? ¿Con el aluminio o con el yodo? Con el aluminio. Bien. Entonces, tenemos que hacer moles de datos sobre moles reales. ¿Cuántos son los moles de datos del aluminio? 1,20. Bien. 1,20. Entonces ponemos R1 igual al aluminio, 1,20 moles de aluminio sobre los reales. ¿Cuántos moles reales tengo de aluminio yo? Que son los de la ecuación química. 2. Bien. 1,20 dividido 2, no sé si tienen calculadora por ahí. $0,6. No sé, a mí me dio eso, no sé si usted. 0,6. Bien. Esto da 0,6 adimensional. Bien. Y este número dimensional a quién corresponde? Al aluminio. Ahora vamos con el otro, porque esto de moles de datos sobre moles reales se hace tanto para el yodo como tanto para el aluminio. Entonces, R2 es igual al yodo 2. ¿Moles de datos cuántos son? ¿Qué tengo de moles de datos? 2,40. 2,40. Bien. Sobre moles reales. ¿Cuánto tengo en moles reales de yodo? 3. 3. Bien. Moles con moles se van. 2,40 dividido 3, ¿cuánto les da? 0,8. 0,8. Bien. 0,8 de yodo 2. Bien. Como estos son números adimensionales, hay una reglita que es importante para saber quién es el reactivo limitante y el exceso. El número más chico adimensional corresponde a mi reactivo limitante. Bueno, y el número más grande adimensional corresponde a mi reactivo en exceso. ¿Qué número más chico entre estos dos? 0,6. Y el 0,6 pertenece al aluminio. Muy bien. Entonces el aluminio en mi reacción va a ser mi reactivo limitante. Y el yodo en mi reacción va a ser mi reactivo en exceso. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, ya resolvimos la primera parte, que es encontrar quién actúa como reactivo limitante y quién actúa como reactivo en exceso en la reacción. Ahora lo que pasamos a hacer es lo siguiente. Volvemos a los datos y decimos qué dato está en limitante y qué dato está en exceso.
¿Qué dato está en limitante? Miren los elementos. ¿El aluminio cómo actúa en la reacción? De acuerdo a la conclusión que sacamos. Volviendo abajo, el aluminio estaba como reactivo limitante. Entonces, 1,20 moles corresponden al reactivo limitante y 2,40 corresponden al reactivo en exceso. Bien. Y a partir de estos datos, nosotros vamos a realizar nuestras preguntas. Bien. Nos pueden preguntar dos cosas. Por ejemplo, ¿cuántos moles del producto, que el producto es aluminio iodo 3, se forman? Esa es una pregunta. Y la segunda, nos pueden decir cuántos moles quedaron sin reaccionar. La primera pregunta, lo que nosotros tenemos que hacer es relacionarla con el dato del reactivo limitante. Si ustedes se ponen a formular bien la pregunta, la A sería así. ¿Cuántos moles de aluminio iodo 3 se forman con el dato de mi limitante? O sea, en 1,20 moles de aluminio. ¿Bien? ¿Y esto qué es? Es una simple relación de masas. O sea, ¿qué me está relacionando? ¿Qué unidades me relaciona? Los moles. Moles con moles. ¿De qué reactivo? ¿O de qué elementos, mejor dicho? No sé quién habla. De iodo con aluminio. Bien, de aluminio iodo 3 con aluminio. Todos estos datos que estaban en la pregunta eran datos imaginarios. Entonces, los datos imaginarios los tenemos que relacionar con los datos reales. ¿Dónde encontrábamos los datos reales? En mi ecuación. Entonces, ¿dónde me voy a centrar o dónde me voy a parar? En aluminio y en el producto. ¿Qué datos voy a sacar? Moles con moles. ¿Cuántos moles tengo de aluminio yo real? 2. En relación a cuántos moles del producto. 2. Bien, entonces sería así. Si en 2 moles de aluminio tengo 2 moles de aluminio iodo 3, ¿cuántos moles voy a tener en 1,20? ¿Cuánto les da? $1,20 por 2 dividido 2. Creo que le termina dando 1,20. Bien. Se forman 1,20 moles de aluminio iodo 3. ¿Se entendió esa primera pregunta? ¿Alguna duda, algo? Sí. Esto es como la forma directa de hacer directamente la regla de 3. Si quieren, antes pueden ir haciendo, separando y poner acá qué es lo que ven. 2 moles, tantos gramos, tantas moléculas. 3 moles, tantos gramos, tantas moléculas. Y lo mismo acá. ¿Bien? Yo lo hice de forma más directa. Sí. Profe, siempre en la regla de 3 simple, o sea, van a estar los moles del reactivo y del producto.
O sea, no de la segunda parte del reactivo, después del signo más. O sea, los del yodo en este caso. No, porque no te lo pidieron. O sea, en el yodo, vos siempre en estas preguntas, cuando te dice cuántos moles del producto aluminio yodo 3 se forman, vos siempre lo relacionás con los Ujú. datos del reactivo limitante. Porque el reactivo limitante se utiliza hasta que se gasta. Bien. Ahora en la segunda pregunta Claro. es donde utilizamos los moles del yodo. Porque te dice cuántos moles quedaron sin reaccionar. Y vos tenés unos moles previamente sin reaccionar y otros en relación al limitante. Bien. Pero si no te dice cuánto quedó sin reaccionar, siempre te van a poner así. ¿Cuántos moles del producto se forman? Siempre es con el dato limitante. Siempre. Salvo que te digan cuánto quedó sin reaccionar. Si te dicen cuánto quedó sin reaccionar, ahí entra en juego el reactivo en exceso. Pero si no, antes no. Ah, ¿Bien? bueno. Luzmi, ¿tenés alguna duda vos? ¿Algo que quieras preguntar? No, ninguna. Bien. Esto de reactivo limitante y reactivo en exceso no se preocupen si no les sale a la primera, ¿sabe? Es uno de los ejercicios que más cuesta. Así que no se preocupen. Además, se lo ponen de distintas formas también, que es otra cosa. ¿Cuántos moles quedaron sin reaccionar? La B es una resta. ¿A qué me refiero de una resta? Primero que nada son los moles previamente en exceso. ¿A qué me refiero? Moles previamente en exceso. Bien, son aquellos que me dieron de dato. Menos los moles del reactivo en exceso, o sea, del reactivo que actúa como reactivo en exceso en mi ecuación, en el dato del limitante. En el dato del reactivo limitante. Bien, entonces, esto también es una reglita de 3. ¿Por qué? Sería moles del reactivo en exceso. Si el aluminio es el reactivo limitante, ¿el yodo cómo va a actuar? Como reactivo en exceso. Entonces, moles del reactivo en exceso, iodo 2, en 1,20 moles de aluminio. Bien. Les puede pedir moles, les puede pedir gramos, les puede pedir litros, les puede pedir moléculas, les pueden pedir lo que sea. Y acá tienen que relacionar moles con moles, o gramos con gramos, o litros con litros. Supónganse que le dijeron gramos en exceso. Entonces, gramos previos en el exceso, o sea, lo que están de dato, menos los gramos del reactivo en exceso en el dato del reactivo limitante. Gramos de yodo 2 en 1,20 de aluminio. ¿Se entiende? Entonces, Sí. moles previamente en exceso son los que me dieron de dato. No, no. Entendimos esta parte. Bien. Moles previamente en exceso son los que me dieron en el dato. ¿Qué dato tengo yo de reactivo en exceso? 2,40. Entonces, el dato son 2,40 moles de yodo 2. ¿Bien? Y moles de yodo 2 en 1,20 moles de aluminio es hacer relación de masas. O sea, tienen que relacionar moles con moles, moles de yodo 2 y moles de aluminio. Como todo esto es dato imaginario, vuelven a lo que son los datos reales. Los datos reales son los que están en mi ecuación química. Me paro en aluminio, me paro en yodo, digo, si en 2 moles de aluminio tengo 3 de yodo, ¿cuánto moles de yodo en 1,20 de aluminio? Entonces sería, si en 2 moles de aluminio tengo 3 moles de yodo 2,
¿Cuántos moles voy a tener en 1,20 moles de aluminio? X. 1,20 por 3 dividido 2. 1,8 moles. Y ahora, sí. 1,8. Bien. Y ahora restan. ¿Qué van a restar? El dato con lo que le dio de resultado en la regla de 3. 2,40 menos 1,8. Bueno, acá es como si hubiera sacado factor común moles. Me termina dando 0,6. 0,6 moles sin reaccionar. Y ahí estaría la respuesta concreta. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda, algo? ¿Algo que quieran preguntar? Tengo varios ejercicios reactivos limitantes, así que no... Vamos a tratar de ver la mayoría de cómo se representan. Si se entendió, vamos al otro. Supónganse que esto no me lo dice. Antes de empezar, fíjense si esto está balanceado. Dos hidrógenos. Tendría que estar balanceado en la mayoría de los casos. Puedo poner un... Le falta un 2 en... ¿Acá? Sí. Y un 2 acá. ¿De potasio? Y ahí estaría. 2, 2, 4, 4, azufre 1, oxígeno 6, oxígeno 6. Está balanceado. ¿Bien? Y fíjense, se mezclan 100 gramos de hidróxido, este es mi hidróxido, y 100 gramos de ácido sulfúrico. Y ese es el ácido. ¿Me está haciendo relación de masas o solamente me dan datos? Todavía no estamos resolviendo las preguntas. Estamos tratando de interpretar el problema. Me están haciendo relación de masas, o sea, cuántos gramos hay en tantos gramos de tal reactivo. O me están dando solamente datos, que tengo 100 de tal cosa y 100 de otro. Datos. Bien, tengo solamente datos, o sea, datos son 100 gramos de hidróxido en 100 gramos de ácido sulfúrico. Bien, y el ácido sulfúrico y el hidróxido, ¿quiénes son en mi reacción? Son dos reactivos, un reactivo y un producto, o dos productos. Del lado izquierdo están los reactivos, del lado derecho los productos. ¿Cómo actúan el hidróxido de potasio y el ácido sulfúrico en mi reacción? ¿Dos reactivos, un reactivo y un producto, o dos productos? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Alguna quiere arriesgar? Son dos reactivos, ¿bien? Son dos reactivos que están en mi reacción. Y como a mí me están dando de dato dos reactivos, tengo que sacar previamente reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cómo lo sacaba? Con moles de dato sobre moles reales. Moles reales eran lo de la ecuación química. Moles reales lo tengo. Pero moles de dato, ¿los tengo acá de dato?
¿Sí o no? ¿Tengo de dato moles? ¿O me dieron? No. Bien. Gramos. Bien. Tengo gramos. Muy bien. Tengo gramos. Entonces a estos gramos los voy a pasar a moles relacionándolo con el peso real. Por ejemplo, el potasio yo le digo cuánto pesa, el oxígeno 16, el hidrógeno 1 gramo. Bueno, el peso del ácido sulfúrico es 98. Y el potasio ya les digo. El potasio pesa 39, 40 casi, 39 gramos. Bien. Entonces, a esto 100 gramos de ambos lo tengo que pasar a moles. ¿Con qué? Relacionándolo con el peso real. Vamos a pasar primero el hidróxido de potasio. ¿Cuántos moles reales tengo acá yo? 2. En relación a cuántos gramos reales de hidróxido de potasio. ¿Cómo sacábamos los gramos? ¿Cuánto les da los gramos reales de hidróxido de potasio? ¿Cómo? 56. 56, ¿en cuántos moles hay? Acordate que esto es todo dato por tabla periódica que es en un mol. Todos los pesos de tabla periódica está todo en un mol. ¿Y vos cuántos moles? 112. 112. Y vos acá tenés 2 moles, o sea, si en un mol hay 56, ¿en 2 cuánto? Profe, para. Sí, ¿Ahí se puede hacer la estequiometría primero así en el cuadrito o no? separando así. Ajá. Sí, puedes hacerlo. Ah. Acuérdense que ese cuadrito era como ayuda, pero si ya se ayudaron mucho con eso, se hace con eso, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? No, porque nuestra profe nos dijo que teníamos que hacer el cuadro de estequiometría, Ah, ¿les pide el el cuadro? parcial, por eso. Bueno, mejor. Con el peso Para... molar, con cuántos en un mol, en 2 mol, así. Bueno, mucho mejor, así no se pierden. ¿A vos, Luzmi, qué te pidieron? ¿Lo mismo? Luzmi. No recuerdo bien, pero creo que sí, con el cuadrito. ¿También con el cuadrito? Bien. Sí. Bueno, 100, volvemos al tema. A mí no me pidieron nada. ¿No te pidieron, Luz? Si querés el cuadrito te lo podés hacer como en una hoja, pones Sí. cálculo auxiliar y empezás a hacer el Sí, cuadrito. no, acá el cuadro. No, sí, a nosotros nos dijo la profe que, o sea, podemos hacer de cualquier manera los ejercicios mientras sean, le den el resultado. Ah, bien, bien. Bien. Bueno, entonces hagamos esto. Hacemos este y hacemos el cuadrito. Si en 2 moles hay 112, ¿en 100 cuánto? ¿Cuánto les da esto? 1,78 moles. Bien. Entonces, vamos a hacer el cuadrito. Si quieren lo hacemos, no hay ningún problema. Profe. Sí. Bueno, si no te decía que en el siguiente ejercicio lo empezamos con el cuadrito ya, si te parece. Lo hagamos, así lo tienen ya hecho. Me van a decir uno cada una. ¿Bien? No sé quién quiere empezar con el ácido sulfúrico. .
Mira, Bueno, ¿cuántos moles tengo acá? No sé quién quiere empezar. O Mica, o Bolu. No hay ningún problema, cualquiera de los dos. bueno, a ver. Ahí sería un mol. Espera. Ujú. Bueno, el peso del ácido sulfúrico son 98 En el gramos. siguiente también. Ujú, ¿Qué más puedo en sacar? un mol. Después en el otro tenemos 2 moles. No, pero decime solamente el ácido sulfúrico. Ah, Tenemos moles, tenemos gramos. Ya, los 100 gramos. Moléculas, No, las moléculas. Ah, 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23. ¿Y puedo sacar litros? Ujú. ¿Sí? Está en acuoso, ojo. 22,4. Los litros solamente se sacan en gas. En acuoso no. Ah, ese está en acuosa, ajá, no lo vi. Fíjate que acá te dice acuoso, acuoso. Bien. Bueno, a ver, Ludmi, ¿estás? Sí, serían 2 moles. Bien. ¿Cuántos gramos? 17. ¿Por qué 17? Para sacar el peso, vos tenés que sumar todos los elementos. O sea, el peso del potasio, más el peso del oxígeno, más el peso del hidrógeno. Bien. Todos estos pesos que vos sacaste son por tabla periódica, que son en un mol. ¿Y vos cuántos moles acá tenés? 2. Entonces es ese peso por 2. Bien. Entonces, ¿cuál es el peso real del hidróxido de potasio? Sería 39 más 16 más 1 por 2. Correcto. Te conviene sumar todo y luego al último multiplicarlo por 2. Bien. Sí, 112. Bien. Y las moléculas, bien. Nosotros, bueno, estuviste en la clase, pero bueno, está en la clase grabada. En un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y vos cuántos moles tenés acá? Sí. ¿Cuántos moles tenés? 2. Entonces, Sí. entonces, ¿qué vas a multiplicar? 6,02 6,02. por 2. ¿Cuánto te da? 1,24 por 10 a la 24. Bien. Y ahí estaríamos. Los litros acá no se pueden sacar porque está en estado gaseoso. Está en estado acuoso y sí o sí los litros se sacan en estado gaseoso. ¿Bien? Sí. Bueno, de 10. ¿Lucia? No sé si estás ahí. Sí. Bien, ¿cuántos moles tengo de esa sal, del sulfato de potasio? Un mol. ¿Cuántos gramos? ¿No? El potasio pesa 39. 174 gramos. Pero eso es todo dato por tabla periódica. Todo eso es en un mol. Y bueno, acá también tenés un mol. 174 gramos. Así que está bien. ¿Y las moléculas? 6,02 por 10 a la 23. ¿Y puedo sacar los litros? No, porque está en estado acuoso. Bien. Bueno.
Volvemos a lo que es reactivo limitante y reactivo en exceso. Bien, nos queda pasar los 100 gramos del ácido sulfúrico. ¿Con qué lo relacionamos? Con el peso real, moles reales y gramos reales. ¿Cuántos moles reales tengo del ácido sulfúrico yo? Lo real lo saco todo de mi ecuación química. ¿Cuántos moles reales tengo? 1. 1. En relación a 98 gramos reales. ¿Cuántos moles van a ser 100? $100 dividido 98, 1,02. Entonces, todos estos moles que yo saqué son moles de datos. Haciendo moles de datos sobre moles reales es de la siguiente forma. Moles de datos de hidróxido de potasio son los 100. O sea, estos 100 gramos en moles equivalen a 1,78. Entonces, si 1,78 moles de hidróxido de potasio están dividido moles reales del hidróxido, que es 2, ¿cuánto les da? 0,89. Número dimensional que corresponde al hidróxido. Bien. Y acá, moles reales del ácido sulfúrico, si 100 gramos eran de dato, convertido en moles son 1,2, entonces 1,02 moles de ácido sulfúrico, moles de dato, sobre moles reales, que era un mol. Y me queda 1,02. De estos dos números adimensionales, ¿qué número adimensional es más chico? ¿El 0,89? Bien, el 0,89 corresponde al hidróxido de potasio. Entonces, el hidróxido de potasio, ¿qué es de mi reacción? ¿Qué tipo de El reactivo? reactivo limitante. Bien. El limitante. Y el otro, reactivo en exceso. Bien. Ahora volvemos a los datos. ¿Qué dato está en limitante y qué dato está en exceso? No tengan vergüenza, ¿no? Acá estamos para equivocarnos, de verdad. ¿Qué dato está en limitante y qué dato está en exceso? El hidróxido de potasio dijimos que era mi reactivo limitante. Entonces, 100 gramos están en reactivo limitante y los otros 100 gramos están en reactivo en exceso. Bien. Vamos a hacer el B primero y el C, que son dos reglitas de 3. Y después hacemos lo que queda del A. El B me dice, ¿cuántos gramos de sulfato de potasio se obtienen a partir de dicha mezcla? Como no me está diciendo que queda sin reaccionar o cuánto quedó en exceso, tenemos que relacionar con el dato del limitante. Si la volvemos a formular, es cuántos gramos de sulfato de potasio se obtiene en 100 gramos de hidróxido de potasio. ¿Qué unidad estoy relacionando? Gramos, moles, litros, moléculas. Gramos. Bien, gramos con gramos. Bien.
¿Con qué elementos? ¿Qué elementos tengo que relacionar? Sulfato de potasio con el hidróxido. Todos estos datos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que eran datos imaginarios? Entonces tengo que ir a la ecuación química y relacionarlo con los datos reales. ¿Qué voy a relacionar de datos reales? Gramos y gramos. Esto pesaba 112, si no me equivoco. Si en 112 gramos de hidróxido de potasio tengo tantos gramos de esto, que era 174, acá está, ¿ven? Me paro acá y me paro acá. Gramos reales 112 en relación a 174 gramos de sulfato de potasio. ¿Cuántos gramos voy a tener en 100 gramos de hidróxido? 100 por 174 dividido 112. 155 me da a mí con 35. No sé si usted lee lo mismo. Sí, Bien. Y la C dice cuántas moléculas de agua se obtienen. Volviendo a formular la C, como no te dice cuánto quedó sin reaccionar, es de nuevo con el dato limitante. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua se obtienen en el dato limitante, que son 100 gramos? ¿Qué tengo que relacionar? Tengo que relacionar lo siguiente. Moléculas con gramos de moléculas de agua y el hidróxido. Vuelvo, estos son datos imaginarios. Los relaciono con datos reales. Entonces, bueno, acá nos sacamos las moléculas, pero ¿cuántas moléculas tendríamos? Acá hay un mol, hay 36 gramos. ¿Y cuántas moléculas tendríamos? Perdón, hay 2 moles. En un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y nosotros cuántos moles tenemos? 2. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? 6,02 por 2. 6,0. ¿Qué es esto? 1,204. Entonces, volviendo a los datos, me están pidiendo gramos de hidróxido con moléculas de hidróxido. ¿Cuántos gramos de hidróxido tengo yo real? Este es el hidróxido. ¿Cuántos gramos reales tengo? ¿112? 112. Bien. ¿En relación a cuántas moléculas reales de agua tenemos? 2. Moléculas, no moles. Moléculas. Una. 1,204. 1,204 por 10 a la 24. Bien, 2 moléculas. bien. Entonces, si en 112 gramos de hidróxido tengo 1,204 por 10 a la 24 moléculas de agua, ¿cuántas moléculas voy a tener en 100? Seguro le termina dando por 10 a la 24 el final. Entonces sería 1,204 exponente a la 24 por 100 dividido 112. 1,075
por 10 a la 24 moléculas. ¿Se entendió más o menos estos ejemplos? Sí. Sí. Ahora, me pide cuántos gramos y cuántos moles quedaron sin reaccionar. ¿Qué vamos a tener que hacer? La restita. Sería gramos previamente en exceso, que estos eran los de datos, menos gramos del reactivo en exceso en el dato deslimitante, o sea, en 100 gramos de hidróxido de potasio. El reactivo en exceso era el ácido sulfúrico. Los gramos previamente en exceso de datos lo teníamos que eran 100. Entonces, ahora tenemos que hacer esto. Buscar gramos de ácido sulfúrico en 100 gramos de hidróxido de potasio. Entonces hay que hacer de nuevo una reglita de 3, que sería la siguiente. Si en 112 gramos de hidróxido de potasio están en 98 gramos de ácido sulfúrico, acuérdense que todo esto es dato real, ¿cuánto hay en 100? Entonces, 112 por 98, perdón, 100 por 98 dividido 112. 85,5, ¿les dio lo mismo? 87,5. Sí. Entonces hacen ahora 100 menos esto. ¿Cuánto les da? 12,5. Bien, 12,5 gramos de ácido sulfúrico sin reaccionar. Y para sacar los moles tienen dos opciones. O hacen esta restita solamente que poniendo los moles previamente en exceso y los moles en 100 gramos, o a estos gramos que ya estaban sin reaccionar lo pasan a moles, relacionando con el peso real. El peso real obviamente del compuesto sin reaccionar, que es el ácido sulfúrico. Entonces, si en un mol de ácido sulfúrico tengo 98 gramos, ¿cuántos moles van a ser 12,5? Termina quedando 0,12 moles. Y estos moles, como viene de los gramos sin reaccionar, son moles sin reaccionar. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? ¿Nada? Bueno, y el otro ejercicio típico que tenemos es cuando nos mezclan soluciones. Bien, estos son los tres casos que nos van a poner. Tenemos moles, hacemos directamente la división. Tenemos gramos, lo pasamos a moles. Ojo que no solamente aplica para gramos, puede aplicar también para moléculas. Moléculas se pasan a moles, litros se pasan a moles, etc. Y la otra es cuando nos mezclan este ejercicio con soluciones. Bueno, esto en teoría tiene que estar balanceado.
plata y una, oxígeno hay 4, oxígeno más 4, hidrógeno y 2, hidrógeno 2 está balanceado. ¿Bien? Y me dicen, se mezclan, tengo de dato, 50 mililitros de ácido nítrico al 50% peso en volumen con 25 gramos de hidróxido de plata. ¿Bien? El ácido nítrico con el hidróxido de plata, ¿quiénes son en mi reacción? ¿Son dos reactivos, un reactivo y un producto o dos productos? ¿Cómo actúan en mi reacción? De este lado reactivos y de este lado productos. ¿Qué son para ustedes? ¿Alguien que quiera arriesgar? Un reactivo y un producto. Fíjate, el ácido nítrico, ¿de qué lado lo tenés? Ah, no. Son dos reactivos. Bien. Y como tengo dos reactivos, tengo que sacar reactivo limitante y reactivo en exceso. Pero fíjense acá, me están mezclando, primero que nada, una solución y por otra parte 25 gramos. Bien. Tenemos, para sacar reactivo limitante y reactivo en exceso, eran moles de datos, que no tenemos moles de datos, lo tenemos que encontrar, sobre moles reales. Que moles reales es la de la ecuación química. ¿Bien? Vamos al del ácido nítrico. Me está mezclando mililitros de una solución con una concentración en porcentaje. ¿Qué era eso en soluciones? ¿Qué significa? ¿Qué significa que esté primero que nada el 50% peso en volumen? Que hay 50 gramos en cuántos mililitros de solución. En 1000 mililitros. 100. Todo lo que es porcentaje es todo en 100. 1000 es molaridad o gramos sobre litro. ¿Bien? Y a estos 50 lo tenemos que llevar a ¿cuánto? A 50 mililitros. Es como si estuviéramos que transformando la solución. O sea, tenemos que hacer una transformación. Tenemos que encontrar cuántos gramos hay en 50 mililitros de solución. Y como la solución A, la solución B depende de A, ¿qué relación tengo directa? Mililitros con mililitros. O sea que si en 50 gramos de ácido nítrico están en 100 mililitros de solución, ¿cuántos hay en 50? 50 por 50 dividido 100, 25 gramos. Y yo a partir de ahora trabajo con estos 25 gramos. Porque acuérdense que siempre en transformaciones trabajamos con la transformada. Bien, esto es de soluciones. No sé cómo vienen con la práctica. ¿Vienen practicando algo? ¿Vieron algo? Que la práctica viene como haciendo ejercicios del libro. ¿Les vienen saliendo? Sí, todos los del libro nos salieron, pero son fáciles todavía lo que estamos haciendo. O sea, en la parte que vamos del libro. Y tienen la respuesta ahí. Bien, bien. Bueno, estos son ejercicios del libro. Por los dos últimos que les puse son del libro. El primero no, es de otro libro. Ludmi, ¿vos cómo venís? ¿Cómo venís con la ejercitación? ¿Venís viendo algo? Bien.
Se te trabó. Bien, pero con ayudadita siempre. Bien, pero ¿qué? Que me ayudo de internet o de algún lugar. Bueno, acordate que tenés la clase grabada, ¿no? Si querés ir viéndolas a medida que vas haciendo ejercicios. Sí, sí. Bien, seguimos con esto entonces. Bueno, entonces, como había dicho, trabajamos con la transformada. Entonces volvemos a poner los datos. Y vamos a poner 25 gramos de ácido nítrico con 25 gramos de hidróxido de sodio. Y a partir de estos datos sacamos quién está en reactivo limitante y quién está en reactivo en exceso. ¿Bien? Bueno. Les voy a dar 10 minutitos, más o menos 10, 15, y voy a, si pueden, y si no pueden, bueno, me dicen, que resuelvan quién está en reactivo limitante y quién está en reactivo en exceso y la A. ¿Bien? La B la resuelven conmigo. Son I10, perdón, I2, a las I12, I12 o I4, la resolvemos. Me avisan. Ahí les pongo todos los datos de nuevo para que ustedes puedan hacerlo. Ahí está todo, así que apenas a las I4 me dicen que hicieron. Profe, si no tenemos los moles, ¿cómo lo hacemos? ¿O está más arriba en la pregunta? Los paso, lo vimos en el ejercicio anterior. Si no tengo los moles, Bueno. esos gramos los paso a moles relacionándolo con el peso real. O sea, con lo de la ecuación química. Bueno.
Profe, ¿puede pasar que nos dé el mismo resultado? ¿El mismo número dimensional? ¿A eso te referís? No, preguntábamos si nos podía dar el mismo resultado. Pero al mismo número dimensional, porque el mismo resultado, o sea, el mismo número dimensional no te puede dar, porque sinceramente no te preguntaría cuánto quedó sin reaccionar. O sea que sí o sí uno está en reactivo en exceso. Fíjense que se pueden estar equivocando con los gramos. Es que son, o sea, cada uno tiene 25 gramos. Sí, pero el peso real no es lo mismo. Ah, ya entendí. Un mol de ácido nítrico pesa tanto y un mol de hidróxido de plata pesa tanto. Sí, ya entendí. Gracias. De nada. Ludmi, ¿vos cómo venís? ¿Bien? ¿Alguna duda, algo? Profe, para el punto A hay que sumar las masas nada más. Tenés que hacer relación de masas. Te dice cuántos gramos de nitrato de plata se obtienen. O sea, tenés que relacionarlo con el dato del limitante. ¿Cuántos gramos de nitrato de plata se obtienen en el reactivo limitante? En el dato. No sé qué te dio el limitante. No, todavía no lo hice. Estoy en eso. Pero encontrás el reactivo limitante y en exceso, después volvés a los datos y decís Sí. qué dato está en limitante y qué dato está en exceso, y a partir del dato del limitante, haces la pregunta. Les voy resolviendo abajo quién está en reactivo limitante y quién está en reactivo en exceso. Bien. Ya le digo los pesos. El hidrógeno pesa 1 gramo. El nitrógeno pesa
14. A ustedes, como no lo dejan usar toda la periódica, esto se lo dan de dato. Y acuérdense que todo esto está en un mol. AG 108. Bien, ahí está la primera parte, que es encontrar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. ¿Les dio lo mismo? Sí, no, que lo mismo. ¿Yudmi? Profe, ¿por qué 63 y Es- 125? El peso real. Vos para pasar de estos gramos a moles tenés que relacionarlo con los pesos reales estos, con el peso real de la ecuación química. ¿Bien? Es lo que me habían preguntado Sí, las sí, sí. chicas anteriormente. Sí. Entonces, si vos tenés un mol en 63, en 25 cuánto, y si tenés un mol en 125, en 25 cuánto. ¿Bien? Siempre que tengas gramos, Sí. moles, moléculas, lo que sea acá, vos lo relacionás con el peso real de acá, o gramos reales o moléculas reales. Siempre y cuando tengas que pasar esas unidades a moles. O sea, todo lo que sea gramos, moléculas y litros, si lo tengo de dato, sí o sí lo paso a moles. Y a esto lo relaciono con lo real. Bien, o sea, con lo de la ecuación química. Y si tengo moles de dato, lo dejo en moles. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, ¿a vos te dio lo mismo o no pudiste relacionar? ¿No entendiste la relación? No, no entendí. Bueno,
Acá está la relación, no sé si la entendés ahí de dónde saco los datos, algo de eso. Sí, sí, ahora sí. Bien, y ahora vamos a resolverla. Una vez que nosotros obtuvimos quiénes son de datos irreales, esto queda en reactivo en exceso y esto queda en reactivo limitante. Y para resolver la A, que dice cuántos gramos se obtienen, tengo que poner cuántos gramos de nitrato de plata se obtienen en 25 gramos de hidróxido. Para ahorrar pasos pongo en 25 gramos de hidróxido. Bien, entonces, gramos con gramos de este compuesto con este compuesto. Entonces, gramos de esto serían 16 por 3 más el nitrógeno que pesa 14 más la plata que pesa 108. 170 gramos. Entonces, en 125 gramos reales de hidróxido de plata tengo 170 gramos reales de nitrato de plata. ¿Cuántos gramos voy a tener en 25? Me queda 34 gramos. Y esa es la respuesta. Sí, nos dio. Bien.